en gestor, en catálogos, parámetros de honorarios o arrendamientos. Aquí encontraremos el IVA de retención como la retención de ISR, en donde hay que configurar en retención de IVA la clave 001, clave factor SAT, tasa. En retención de ISR, clave SAT, asignaremos la clave 001 ISR, clave factor SAT, tasa. En caso de estar manejando este tipo de facturas, deberemos de asociarlo con una clave producto y servicio que se podrá buscar ya sea del mini catálogo o bien del catálogo en general del SAT. Aquí estoy haciendo la búsqueda del catálogo. Luego aquí puedo buscar la palabra arrendamiento. Indico buscar y aquí me desplegará esas claves que ocuparé para ese tipo de factura arrendamiento. Por ejemplo, aquí tengo la clave arrendamiento de residencias o servicio de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria. Alquiler de arrendamiento de propiedades o edificios. Vamos a seleccionar esta segunda. Aquí lo mando a llamar y lo asocio a una unidad de medida. Aquí existe una unidad de llamada actividad. Hay una unidad de medida llamada actividad, que es la unidad de medida que yo puedo asociar a este tipo de facturas, honorarios o arrendamientos. Al configurarlo aquí, estos dos conceptos, al momento de que yo emita una factura, honorarios o arrendamientos, ya por default me va a mostrar el código producto que corresponde a arrendamientos y la unidad de medida de actividad. Aquí arriba indico guardar. En caso de no manejar o emitir facturas de honorarios o arrendamientos, esta parte se suprime. Ahora, con respecto a la facturación, al momento de guardar una factura, generar una devolución o nota de cargo o crédito, el sistema solicitará información de la factura electrónica. Para la versión actual 3.2 no es necesario estos códigos, sin embargo, se sugiere que al menos se ingrese la forma de pago y régimen fiscal. En el caso de que los clientes tengan asignado el uso de CFDI, este se mostrará en la pantalla. En caso contrario, no podrá seleccionar el uso de CFDI ni tipo de relación hasta que active la opción CFDI 3.3. Mientras no lo active el CFDI 3.3, usted puede seguir facturando con el 3.2, pero como aquí nos dice, al menos debe ingresar la forma de pago y régimen fiscal. Pero una vez que ya usted active el complemento 3.3, ahora sí, forzosamente necesitamos capturar tal y como el SAT nos los pide. Recuerde que hay que activar lo más pronto posible el complemento 3.3 cuando usted ya tenga completo la asociación del código de producto o servicio del SAT a su catálogo propio, así como el catálogo de uso de CFDI. Es importante que ya vaya trabajando con este nuevo complemento para ir validando todo lo que usted va a requerir facturar para que esté listo su sistema a partir del 1 de diciembre en adelante, que no va a haber prórroga de acuerdo a lo que nos dice el SAT. A partir del 1 de diciembre se interrumpe la factura con el complemento 3.2 y forzosamente tendrá que ser el 3.3.
Por eso, nuestra recomendación es active lo más pronto posible el complemento 3.3 y vaya configurando todo lo que se requiere para que usted ya pueda ir facturando con este complemento y no detenerse al 1 de diciembre. O más bien, ¿verdad? Que el SAT no lo detenga. Hay que recordar que una vez que activemos el complemento 3.3, las etiquetas de método de pago y forma de pago cambiarán, como se muestra en la siguiente imagen. El método de pago ahora será la clave PUE o PPD. Y en formas de pago, ahí señalaremos las formas de pago si el cliente nos pagó de contado, ya sea efectivo, tarjeta de crédito, transferencia, cheque, etcétera. Deberemos asignar nuestro régimen fiscal de la empresa y el uso de CFDI. Recepción de pagos. Se deberá emitir un CFDI con el complemento para recepción de pagos por cada pago realizado y se incluirán los datos de la factura que estén siendo pagados, que en este caso es el UID. Esta parte, al momento que generemos los pagos, pues nos va a pedir la referencia de la factura a la cual le vamos a aplicar ese pago total o parcial. Y cuando ya se ha timbrado ese pago total o parcial, en ese tipo de factura aparecerá el UID de la factura original que se hizo, siendo asociado a los pagos en parcialidades. Toda factura que se haga como PPD con clave 99 entra a lo que es recepción de pagos. Aquella factura realizada como PUE, pago en una sola exhibición que me pagaron en ese momento, ese tipo de factura no se timbra, puesto que ya me lo pagó en ese momento. El CFDI por el total de la operación podrá ser cancelado solo cuando no se haya recibido aún algún pago, es decir, cuando aún no se ha emitido un CFDI que incorpore el complemento para recepción de pagos. Esto quiere decir que si yo generé una factura PPD y ya me aplicaron un pago parcial y ese pago parcial fue timbrado en recepción de pagos, entonces quiere decir que no lo podemos cancelar. Sino, por el contrario, si ya se recibió un pago y por lo tanto se ha emitido un CFDI que incorpore el complemento o recepción de pagos, entonces el CFDI por el total de la operación no podrá ser objeto de cancelación. En este caso, si se desea corregir el CFDI por el total de la operación, se deberá realizar la emisión de un CFDI de egreso por devolución, descuentos o bonificaciones. Entonces, este último párrafo quiere decir que si se generó una factura PPD y de ese pago se timbró, entonces debemos aplicar una devolución o una nota de crédito. Y si se generó una factura PPD y si no se ha registrado recepción de pagos, entonces sí podrá ser cancelado. Se deberá emitir un CFDI con el complemento para recepción de pagos por cada pago realizado o por RFC y se incluirán los datos de la factura que están siendo pagados en el UID. ¿Cuándo se debe generar un CFDI con complemento de recepción de pagos?
Aquí la respuesta sería: este complemento deberá incorporarse al CFDI que se expida por la recepción de pagos en parcialidades y en los casos en que se reciba el pago de la contraprestación en una sola exhibición, pero esta no sea cubierta al momento de la expedición del CFDI, incluso cuando se trate de operaciones a crédito y éstas se paguen totalmente en fecha posterior a la emisión del CFDI correspondiente. Entonces, aquí en resumen, ¿cuándo se debe generar un complemento de recepción de pagos? Cuando generemos una factura PPD con clave 99 que naturalmente no me pagó el cliente en ese momento. El pago diferido consiste en fijar una fecha para liquidar el adeudo y el monto debe cubrirse en un solo pago. Esa es la definición de pago diferido. El SAT maneja una regla que es la 271.35, la cual nos dice que el CFDI con complemento para recepción de pagos se puede cancelar siempre y cuando se sustituya por otro con los datos correctos a más tardar el último día del ejercicio que se emitió el CFDI por la operación total. Aquí estamos hablando de no un día, una semana, un mes, no, estamos hablando de manera general en el año correspondiente. Y en el caso de los sistemas, al cancelar el CFDI de complemento de pagos, los pagos serán liberados y se podrán modificar o eliminar y volver a capturar, ya sea el caso, para posteriormente volver a timbrar. Entonces, en el sistema, al momento que yo generé un timbre de recepción de pagos, si yo requiero modificar esos pagos, al momento que yo cancelo la factura de recepción de pagos, los pagos son liberados para que yo pueda modificar o eliminar, volver a capturarlos de forma correcta para posteriormente volverlos a timbrar. El SAT nos dice que como plazo máximo para generar este comprobante será el día 10 del mes siguiente a la fecha que se haya recibido el ingreso. Es decir, voy a tener los días 10 de cada mes para timbrar lo del mes anterior. Esto quiere decir que si, por ejemplo, hace una semana, si yo generé una factura como PPD y el día de hoy el cliente me está generando un pago parcial, esto quiere decir que no estoy obligada en este momento a timbrarlo. Yo puedo timbrarlo a más tardar al día 10 del siguiente mes para timbrar lo del mes anterior. De esa manera yo puedo acumular todos aquellos pagos totales o parciales que se aplicaron a una factura PPD y puedo timbrarlos. Puedo timbrar de un mismo cliente todas aquellas facturas que me abonó o pagó en su totalidad, siendo factura PPD. Procedimientos del sistema. Para configurar el tipo de movimiento del grupo facturas otras, para el caso del tipo de movimiento nuevo llamado recepción de pagos, hay que ingresar una clave con la que identifique el tipo de movimiento. Seleccione que es CFDI e ingrese la descripción y en grupo seleccione factura otras y en título escribir recepción de pagos. Seleccione la moneda y si utiliza dólares deberá dar de alta 2 veces este tipo de movimiento, uno para moneda nacional y el otro para dólares. En información de factura CFDI deberemos marcar factura recepción de pagos. En gestor catálogos tipos de movimiento, aquí buscamos el tipo de movimiento factura recepción de pagos y lo que nos dice la presentación es de que al indicar nuevo
daremos de alta un código nuevo para distinguirlo para recepción de pagos, tipo de comprobantes FDI. En descripción, factura recepción de pagos, podemos capturar. Hay que asociarlo a factura otras. En título, formato, debemos capturar recepción de pagos, naturaleza cargo y moneda nacional. En tipo de información CFDI, deberá asociar la clave P, que es de pago, exclusiva para factura recepción de pagos. Habilitar el concepto factura recepción de pagos y finalmente arriba indicar guardar. Es necesario que revise en su sistema que cuente ya con este tipo de movimiento. Caso contrario, usted aquí puede añadirlo utilizando naturalmente la opción de nuevo. Así es como damos de alta el tipo de movimiento factura recepción de pagos. Y como comenté, si está manejando dólares, una vez que ya asigne el tipo de movimiento para moneda nacional, se le indicará nuevamente nuevo para dar de alta otro tipo de movimiento para factura recepción de pagos, donde la moneda la debemos especificar como dólares. Posteriormente indicamos guardar. Y así ya tendrá usted dentro de este catálogo ese nuevo tipo de movimiento. En el caso de que requiera un folio especial para recepción de pagos, debemos entrar a la opción de folios de facturación de CFDI, herramientas, factura electrónica. Ingrese un registro nuevo y seleccione la empresa. Capture un código, por ejemplo, RP, que significa recepción de pagos. Este no viene en la lista, pero se puede capturar. Ingresar la serie, por ejemplo, puede poner FRP o RP. FRP significa factura recepción de pagos o RP simplemente recepción de pagos o el que guste. Este será el prefijo del consecutivo con el que se forma la referencia. Es solo para el control interno del sistema. El consecutivo inicial se deberá especificar en 0. Posterior, se indica active el código y guardar. Aquí, en este catálogo, es en donde usted podrá dar de alta con la opción de nuevo, la empresa, el código, la serie, que es el prefijo, RP, recepción de pagos, y el consecutivo inicial, que es en 0, se señala como activo y se le indica guardar. Así es como va a asociar esa serie nueva a su catálogo. Después de este paso, es entrar a la opción de asignación de folios FDI en herramientas factura electrónica, seleccionar el código que dio de alta, por ejemplo RP. En sección del lado izquierdo debe mostrarse el tipo de movimiento que dio de alta. Solo es cuestión de seleccionarlo y dejar oprimido el botón izquierdo del mouse y moverlo hacia el lado derecho, hacia donde dice tipo de movimientos asignados, para finalmente indicar guardar. Aquí, dentro de asignación de folios FDI, tipos de movimiento, es donde usted podrá dar de alta o más bien seleccionar
el código que ya previamente se dio de alta y luego arrastrarlo hacia el lado derecho y posteriormente indicar guardar. En la captura de la factura, seleccionará el método de pago, ya sea PPD, pago en parcialidades o diferido, y la forma de pago 99 por aplicar. En el caso de que sea un solo pago o diferido a crédito en una sola exhibición, deberá colocar el valor de 1 en parcialidades. Se generará el movimiento en cartera de clientes. Esto para actualizar el estado de cuenta. Realizar el pago. Este procedimiento lo vamos a ver más adelante. Luego, capturar el pago. Y una vez que ya generemos, podemos timbrar. Y tenemos hasta el día 10 del siguiente mes para poder generar el timbrado, por lo cual no es necesario realizarlo en el momento en que se recibe el pago. Utilice el reporte de movimientos de clientes para revisar estos pagos pendientes por timbrar o directamente el proceso de generar CFDI pagos.